Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las redes neuronales según la topología de red. Vamos a hablar un poco sobre la primera, que es la más sencilla, la que ustedes estuvieron viendo anoche, vamos a decir, la que era el perceptrón. El perceptrón simple. Vamos a buscar una imagen. Y aquí está nuestro perceptrón simple. Esta es una imagen de un perceptrón simple. También se le conoce como la red neuronal monocapa. Se corresponde con la red neuronal más simple. Esta está compuesta por una capa de neuronas que proyecta las entradas a una capa de neuronas de salida donde se realizan los diferentes cálculos. Bien, ya ustedes saben, donde, como hablábamos ayer, donde esta neurona tiene una capa de entrada, estos valores que entran en esta capa de entrada tienen un peso ponderativo. Entonces, lo que quiere decir que cada valor que entra como parámetro a la neurona tiene un nivel de importancia. Bien, dentro de esta red neuronal artificial ocurre una suma ponderativa. Ahí se suman estos valores, se le suma el sesgo. Y ya ustedes saben lo que es el sesgo, que como si recuerdan el ejemplo que le decía sobre el ingrediente especial de esa cena espectacular. Entonces, ese valor que resulta de esa operación puede ser transformado por una función de activación. Si recuerdan lo que veíamos anoche, de que esta función de activación lo que hace es como que maquilla la salida del resultado o lo adapta a un valor que nosotros hemos predeterminado. ¿Bien? Esa es la función de un perceptrón simple o una red neuronal monocapa. Esta es la más básica de todas las redes neuronales, porque es una simple red. Entonces vamos a ver la siguiente. Vamos a escribir aquí red neuronal multicapa. Bien, vamos a hablar un poco sobre la red neuronal multicapa. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo de red neuronal multicapa. Bueno, están viendo varios ejemplos ahí. Ahí podemos ver unos cuantos. Vamos a hablar un poco sobre esto. La red neuronal multicapa, o como se le conoce, perceptrón multicapa, es una generalización de la red neuronal monocapa. La diferencia reside en que mientras la red neuronal monocapa está compuesta por una capa de neuronas de entrada y una capa de neuronas de salida, esta dispone de un conjunto de capas intermedias, o como se le conoce, capas ocultas, entre la capa de entrada y la capa de salida. Dígase que es como un middleware, que está en el centro entre la capa de entrada donde se introducen los valores a procesar y la capa de salida donde se muestran los valores que han sido procesados por las capas ocultas. Eso es una definición general de lo que es una red neuronal multicapa. Dependiendo del número de conexiones que presente la red, esta puede estar total o parcialmente conectada. Vamos a hablar de la próxima tipo o próxima clasificación de red neuronal. Vamos a ver, vamos a buscar aquí. Red neuronal se llama convolucional o CNN. Vamos a buscar una imagen para que la puedan ir
aprendiendo. Bueno, aquí tenemos una, hay varias. Aquí tenemos varios ejemplos de CNN. Vamos a hablar un poco sobre lo que es esta red, la red neuronal convolucional. Este es un ejemplo. Vamos a hablar un poco sobre ella. La red neuronal convolucional, la principal diferencia de la red neuronal convolucional con el perceptrón multicapa, dígase la anterior red que vimos, viene en que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas, dígase que se especializa. Repito, la principal diferencia de la red neuronal convolucional con el perceptrón multicapa viene en que cada neurona no se une con todas y cada una de las capas siguientes, sino que solo con un subgrupo de ellas, o sea, es especializada. Ella se conecta con algunas de ellas. Lo que se consigue con esto es reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional necesaria para su ejecución. Lo que sucede es que nosotros tenemos, como lo dice aquí en esta imagen, una capa de partida, una primera capa de convolución, tenemos una capa 1 de reducción, una capa 2 de convolución, una capa 2 de reducción, y así procesa esta red neuronal que suele ser clasificatoria. Ya hablaremos un poco de sus usos, pero se suele utilizar para el análisis e identificación de imágenes. ¿Bien? Vamos a seguir viendo otra red neuronal. Vamos a buscar ahora la red neuronal recurrente. Aquí tenemos ejemplos de redes neuronales recurrentes. Vamos a hablar o definir un poco sobre lo que es la red neuronal recurrente. Las redes neuronales recurrentes no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos o bucles. Y lo que se consigue con esto es crear la temporalidad, permitiendo que la red tenga una especie de memoria. Los datos que son introducidos en el momento T, como se le conoce, en la entrada, son transformados y van circulando en una especie de ciclo por la red, incluso en los instantes siguientes, T+1, T+2, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una especie de red que presenta una memoria en donde ella puede volver a cualquier punto de la memoria en que ella desee. Eso es así a grosso modo, para que me entiendan un poquito mejor lo que estamos diciendo. Repito, en una red neuronal recurrente, RNN, las redes neuronales recurrentes no tienen una estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre las neuronas que las componen, incluyendo incluso pudiendo crear ciclos. Fíjense la gráfica como, por ejemplo, la capa de entrada escondida a la 1, esa que está de color como verde. Fíjense que tiene como unos ciclos, unas repeticiones, lo pueden ver, a eso que se refiere con los ciclos. Y lo mismo ocurre con la capa escondida número 2, la color naranja. Dentro de ella pueden ocurrir ciclos repetitivos.
vamos a hablar acerca de otra red neuronal, de otra clasificación de red neuronal. Vamos a buscar la red, vamos a buscar red de base radial. Vamos a ver red neuronal de base radial. Vamos a ver una de estas gráficos, cómo se forma. Los ejemplos que están viendo ahora mismo son de ejemplos de redes de base radial o RBF. Entonces vamos a hablar un poco sobre ella. Este tipo de redes calculan la salida de la función, valga la redundancia, en función de la distancia a un punto denominado centro. La salida es una combinación lineal de las funciones de activaciones radiales utilizadas por las neuronas individuales. Ya ustedes conocen lo que es una función de activación. Una función de activación lo que hace es transformar o maquillar el cálculo que ocurre dentro de esa neurona en ese momento. Lo que quiere decir que yo puedo disponer de que la salida del valor de una de esas neuronas esté dentro de un rango que yo quiero especificar. Entonces, ¿cómo lo logro eso? Utilizando las funciones de activación. Repitiendo lo que es una red de base radial o RBF. Decía que las redes de base radial calculan la salida de la función en función de la distancia a un punto denominado centro. Esta salida es una combinación lineal de las funciones de activaciones radiales utilizadas por las neuronas individuales. Las redes de base radial tienen la ventaja de que no presentan mínimos locales, donde la retropropagación puede quedarse bloqueada. Si recuerdan ayer lo que significaba el proceso de retropropagación, siempre me gusta poner el ejemplo de ese pitcher que está empezando a lanzar de forma pegada para intimidar a los jugadores. Entonces, él empieza a lanzar lanzamientos. Y a medida que va practicando, haciendo lanzamientos más cerca, él está practicando y llega un momento donde ya él puede dominar dónde puede colocar la bola, cerca del cuerpo del bateador, lo más cerca posible, pero evitando tocarlo. Entonces, la retropropagación, eso es lo que hace. O sea, él se vuelve, por ejemplo, la red neuronal no nos da el valor, la salida deseada. Entonces, él puede volver a retroalimentar esa salida, recibir un reentrenamiento, reentrena, hasta que el valor se estabiliza, ¿sí? Y se obtiene el resultado esperado. Bien, entonces vamos a hablar un poco ahora sobre la clasificación de las redes según el método de aprendizaje. Eso no voy a abundar mucho porque lo hemos hablado bastante aquí. Hemos hablado del aprendizaje supervisado. Aquí ya todos saben en qué eso consiste. Este se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante entrenamiento controlado por un supervisor que determina las respuestas, si se recuerdan el campo predictor. Aquí se determina la respuesta que se debe de generar por cada entrada. El supervisor controla la salida y si esta no es correcta, modifica los pesos de conexiones con el fin de que la salida obtenida se aproxime a la deseada. Eso lo estuvimos hablando muchísimo cuando hablábamos del entrenamiento supervisado. Hemos hablado muchísimo de eso, hemos tocado los temas, ejemplos. Vamos a ver un poco, a su vez, el aprendizaje supervisado se puede subdividir en aprendizaje por corrección
Aquí se ajustan los pesos de las conexiones de la red en función del error cometido, es decir, la diferencia entre los valores esperados y los obtenidos. Ejemplo de estos algoritmos tenemos el perceptrón, que ya ustedes saben lo que es, el delta o mínimo error cuadrado, o el LMS error, least mean square, y el backpropagation o propagación hacia atrás. Eso lo acabamos de hablar hace un momentito. También tenemos el aprendizaje estocástico. Aquí se realizan cambios aleatorios sobre los pesos que se van calculando sobre la predicción. La predicción va mejorando o empeorando con cada uno de los cambios, quedándose evidenciadamente con los cambios que mejoran los resultados. Aquí nosotros vamos haciendo cambios de forma aleatoria. En estos cambios, las salidas o los resultados se pueden mejorar, pero también se pueden empeorar. Y obviamente nos vamos a quedar al final con los cambios que mejoren los resultados. También tenemos el aprendizaje no supervisado o autosupervisado. Me gusta llamarlo entrenamiento no supervisado. También eso lo vimos aquí, en donde ustedes saben que aquí no se requiere la influencia externa para ajustar los pesos. Este tipo de aprendizaje busca encontrar características o patrones en los datos, regularidades correlacionales o categorías que se pueden establecer entre los datos que se presentan como entrada. La interpretación de sus datos depende de la estructura y del algoritmo de aprendizaje empleado. La salida puede representar el grado de similitud entre los datos o clustering. Recuerden cuando hablábamos de los clustering, este tipo de aprendizaje lo que hace es que permite agrupar, clasificar los datos. Aquí está el ejemplo que le estaba mostrando. También tenemos el aprendizaje hebbiano. Este permite medir la familiaridad o extraer las características de los datos de entrada. Vamos a ver si puedo encontrar una imagen aquí. Hebbiano. Así que se escribe aprendizaje. De hecho, aprendizaje. Aquí estamos viendo una neurona biológica, que son las que están en el cerebro humano, millones de estas neuronas. Eso lo hablamos en otra clase, cómo se combinan esto, cómo funciona. Bien. Entonces vamos a seguir viendo el aprendizaje, otro tipo, vamos a llamarle el aprendizaje competitivo. Aprendizaje competitivo y comparativo también. Competitivo. Aquí unas cuantas definiciones, pero este aprendizaje permite realizar clasificaciones de los datos de entrada. La forma de actuación consiste en ir añadiendo elementos a una clase. Si este nuevo elemento se determina que es de esta clase, matiza los pesos, o en caso contrario, se puede crear una nueva clase con los elementos asociados a una serie de pesos propios. El aprendizaje por refuerzo, se considera un aprendizaje un poco más lento que el aprendizaje por corrección de errores. En este caso, no se dispone de un conjunto completo de los datos exactos de salida, sino que lo que se hace es que se le indica solamente si el dato es aceptable o no.
Con esto, este algoritmo ajusta los pesos basándose en un mecanismo de probabilidades. Estos fueron las diferentes clasificaciones de redes neuronales. Ahora les toca a ustedes decirme para qué se aplica cada una de ellas. Por su atención, muchísimas gracias.